Presidente. Así es. Buenas tardes. ¿Qué les parece si aguardamos unos minutitos más mientras esperamos que se sigan sumando más participantes? Correcto, correcto. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos los funcionarios, magistrados, a los colegas presentes, a los estudiantes. Otra vez estamos presentes aquí con este ciclo de conferencias de Derecho Procesal Penal, actualización del código vigente en la cuarta circunscripción y segunda, tercera también de nuestra provincia de Corrientes. Hoy el tema que nos convoca es la integración del tribunal, las etapas del juicio, el debate, la sentencia y los procedimientos especiales. Para ello, hoy vamos a contar con la presencia y disertación del doctor, su señoría, Marcelo Ramón Fleitas. Pero antes de darle inicio, como siempre es costumbre, queremos brindarle la palabra a nuestro presidente a fin de que proceda a dar una salutación a todos los aquí presentes. Doctor Cotelo. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a este ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de la Primera Circunscripción. Bienvenidos a todos los jueces, funcionarios, abogados de la matrícula, cualquiera sea de la circunscripción judicial. Esta para mí no es una charla más, es una conferencia importante en lo personal, porque bueno, Marcelo Fleitas es un amigo personal, bueno, de toda la vida, entonces tenerlo hoy acá presente dando una conferencia, para mí me llena de orgullo como amigo personal de él y como colega también de él, colega abogado me refiero. A él le toca hoy la función de ser juez también. Así que felicitaciones, gracias a todos por estar, felicitaciones a la Comisión de Jóvenes, gracias a los jueces, magistrados y abogados de la matrícula de la cuarta circunscripción que nos están ayudando, que están colaborando con la primera circunscripción para que nosotros podamos ir entendiendo de qué se trata este nuevo Código Procesal Penal y lo que nos vamos a encontrar a mitad de año, según lo que nos dijo en su momento el doctor Rey Vázquez, que se va a implementar en la primera circunscripción. Así que a todos muy agradecidos, y bueno, adelante Marcelo, ojalá yo creo que hay que sacarle el mayor de los jugos posibles para que podamos aprender y podamos entre todos ayudarnos a la práctica de la profesión, que es lo que nos interesa en definitiva. Gracias a todos, muy amables. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Cotelo. Y antes de dar inicio a esta exposición del día de la fecha, quiero contarles un poco para que conozcamos la trayectoria del doctor Marcelo Ramón Fleita. Él es abogado egresado de la UNE, fue integrante del Consejo Directivo durante 2 periodos, es ex docente de la materia de Introducción al Derecho y de la materia de Derecho Penal, parte general. Fue expresidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de la Primera Circunscripción. También fue ex asesor de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Tiene una especialidad en el Derecho Laboral y es juez de Cámara de la Cuarta Circunscripción del año 2008, y en la actualidad, conforme a este nuevo código en vigencia, él es juez de juicio. Habiendo hecho esta introducción y este preámbulo, le cedo la palabra, doctor Fleitas. Es de usted la audiencia. Perfecto, muchas gracias. Gracias. En primer lugar, también quiero agradecerle a ambos, al presidente del colegio, al doctor Cotelo, por sus palabras. En realidad, reitero lo que había dicho él al comienzo. Esto fue una idea que se gestó en una charla que tuvimos y tratamos de plasmarlo, que hoy en día es una realidad, tratando de transmitir nosotros, como la ley 6.518 nos estableció, como que debíamos arrancar en primer lugar la experiencia que adquirimos en este periodo, en este año y medio ya prácticamente de vigencia, de lo que es el nuevo Código Procesal Penal.
Obviamente que esta disertación despertó mucho interés por parte de los colegas, y celebro que así sea, espero que estemos a la altura de las circunstancias, ya que además de los magistrados y funcionarios que en un primer momento yo le transmití la inquietud como para exponer en este tipo de charlas, el doctor Facundo Sotelo, Daniel Insaurralde, Aldaz, Gabriel Aldaz, los jueces y magistrados de mi jurisdicción, del cual de un primer momento se pusieron a disposición para trabajar en estas charlas. También sumamos colegas que se demostraron interesados también en participar, el doctor Rodrigo Nenda, hoy sumamos a una colega de Montecasero, la doctora Leticia Abraham también, que cada uno van a contar sus experiencias de cómo vivieron o cómo están viviendo esta nueva herramienta procesal que nos dio la provincia. Bueno, dicho esta aclaración, no me queda más nada que ingresar a lo que es el análisis del nuevo Código Procesal Penal. Mi intención es hacer lo más didáctica posible y que se entienda analizando los dos códigos. Nosotros en la provincia de Corrientes tenemos actualmente dos códigos procesal penal. Uno, por un lado, la ley 2945, que es de febrero del año 1971, que lo llamamos el viejo Código Procesal Penal, que está vigente en la provincia de Corrientes y en el interior de la provincia, en las otras 4 circunscripciones, de una manera residual. Este código fue muy novedoso en su momento, pero obviamente, fíjense el tiempo que ha pasado hasta que llegamos a la sanción de la ley 6.518, que fue recién en noviembre del año 2019. Obviamente que pasó mucha agua bajo el puente para poder contar con esta nueva herramienta procesal. Realmente este código vino a actualizar cuestiones que inclusive ya se aplicaban, pero que era necesario contar con estas herramientas. Obviamente no es mi intención hacer un análisis integral de la ley, pero sí quiero mencionar el hecho de que transcurrió mucho tiempo para poder contar con esta herramienta nueva. Para ello, el Superior Tribunal también dictó el Acuerdo Extraordinario número 13. En este Acuerdo Extraordinario del año 2020, en este Acuerdo Extraordinario número 13, lo que hace es establecer el régimen conclusivo de causa. Yo les aconsejo que tengan muy presente ahí en la primera circunscripción este Acuerdo Extraordinario, porque esto establece cómo vamos a concluir las causas que están con el sistema residual. Acuérdense, en Paso de los Libres se fijó como fecha límite el inicio de la aplicación del nuevo código 1 de septiembre del año 2020, de manera tal que todas las causas iniciadas con anterioridad a esta fecha se rige por el viejo Código Procesal Penal, y las iniciadas a partir del 1 de septiembre del año 2020 por el nuevo Código Procesal Penal, y así fue dándose sucesivamente en las distintas circunscripciones, quedando pendiente la primera, ¿no es cierto? Cada uno tuvo su fecha de implementación. ¿Fue pacífica esta implementación? Sí, se aplicó obviamente adecuadamente. ¿Hubo distintas interpretaciones? Sí, hubo distintas interpretaciones. En Montecasero, por ejemplo, hubo un abogado que pidió al juez de instrucción que en una causa anterior, o sea, con el sistema anterior, que se aplique el nuevo código. Y ahí hubo una discusión jurídica, ¿no?, entre el juez y el fiscal, que tuvo que dirimir el Superior Tribunal de Justicia. Quiero transmitirle, esto fue el 17 de febrero del año 2021, el Superior Tribunal de Justicia tuvo que dictar una resolución donde estableció como criterio general que las causas generadas por hecho ocurrido en fecha anterior a la implementación del nuevo régimen procesal penal, es decir, la ley 6.518, deben ser tramitadas con arreglo a las disposiciones del Código Procesal Penal, ley 2945, y al reglamento conclusivo de causa, es decir, al acuerdo extraordinario número 13 que le dije, sin perjuicio del cual, en el punto 2 de esta resolución, el Superior Tribunal dijo que los principios y garantías en materia de derechos humanos que forman el nuevo Código Procesal Penal se encuentran plenamente vigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que puso fin a esa discusión que había de si a una causa vieja, tramitada a través del viejo Código Procesal Penal, se podía aplicar el nuevo Código Procesal. No se puede aplicar el nuevo Código. Sí se puede aplicar los institutos nuevos, llámese suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado y todo eso, y eso está funcionando en la actualidad muy bien en la cuarta circunscripción judicial. Obviamente que fue progresivo.
para que poder encontrar el ritmo y la adecuación de la aplicación de este régimen conclusivo de causas para las causas anteriores. Este acuerdo extraordinario número 13 establece las pautas de cómo se va a tramitar las causas con el sistema anterior. Fija un límite imaginario, ¿no es cierto?, de causa con pena de hasta 10 años o mayores de 10 años, y cómo tramitar cada uno. A su vez establece qué va a ser el juzgado de instrucción, por ejemplo, las causas con autores desconocidos que se archiven, o salvo que haya alguna línea de investigación, y las causas que tienen preso que tengan prioridad para ser elevadas a juicio. Bueno, y las causas que están en debate, también este acuerdo extraordinario número 13 nos establece un orden de prioridades para que podamos hacer debate y nos propone que concluyamos de la manera más rápida posible, siempre respetando las garantías individuales, obviamente. Y solamente establece las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los delitos de abuso sexual, los delitos de homicidio doloso y culposo, o con abandono de personas, los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, y los delitos de robo con arma. Salvo estos delitos, que pueden tener un juicio abreviado o parcial o total, que establece el nuevo código, también nos dice, salvo estos delitos, se puede concluir de la mejor manera o la manera más rápida posible. Este acuerdo extraordinario número 13 es una herramienta muy útil. Yo sé que en Goya está funcionando muy bien. Reitero, en Paso Los Libres estamos trabajando muy bien. Obviamente que esto necesitamos siempre el consentimiento del fiscal, porque también en el acuerdo establece que el fiscal va a tener ese criterio de oportunidad para decir qué causas vamos a juicio y qué causas puede tener otro tipo de conclusiones. Así que bueno, hecha esa introducción, me gustaría empezar a desarrollar lo que es la ley 2945. Estamos hablando del viejo Código Procesal Penal y ir advirtiendo las diferencias que hay. Bueno, a ver, yo para hacer un límite temporal, obviamente que el día de la fecha vamos a hablar del juicio, que es el tema que yo elegí por mi función, estoy desarrollando. Pero me interesa arrancar para entender cómo se desarrolla este juicio con el sistema anterior desde el requerimiento de elevación de la causa a juicio. Vamos a arrancar desde ahí para comprender. Bueno, obviamente que esto nosotros lo aplicamos al régimen conclusivo, es decir, a las causas residuales, y ustedes en la primera circunscripción lo están aplicando a todas las causas. El requerimiento de elevación de la causa a juicio, reitero, vamos a hablar del Código Viejo, para ser claro. El requerimiento de elevación de la causa a juicio lo hace el fiscal de instrucción. El 357 dice, ¿qué debe contener? Los datos del imputado, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, es decir, el hecho que se le imputa a esa persona, y a su vez la calificación legal que el fiscal le da a este hecho. Este es el requerimiento de elevación de la causa a juicio. Si hay oposición, bueno, el juez a través de instrucción, a través de un auto de elevación, va a elevar la causa a juicio, o si no hay oposición, a través de un decreto. A partir de ahí, el expediente, hablamos de expediente, ingresa al Tribunal Oral Penal, hoy Tribunal Oral Penal, anterior Cámara Criminal y actualmente denominado juez de juicio. Ingresa al Tribunal Oral Penal. Una vez que ingresa al Tribunal Oral Penal, el presidente del tribunal, que es el responsable del impulso de la causa, en base al que el secretario le va poniendo a despacho, el presidente va a notificar a los otros jueces para ver si no hay alguna causal de inhibición por ello, y se va a citar a juicio a las partes. Estamos hablando de la etapa del tribunal de juicio. El presidente cita por 10 días a juicio a las partes que ofrezcan pruebas. A su vez, 15 días, de acuerdo a la distancia, ¿no? Que en nuestro caso Montecasero y Mocoretá tienen ese plazo. Entonces, luego de esos 10 días, que es un plazo común para las partes, el fiscal, querella eventualmente si hay, y la defensa va a ofrecer las pruebas que consideren convenientes. ¿Qué pasa si ninguno ofrece pruebas? Que a nosotros nos ha pasado. Yo como presidente propongo las pruebas, porque tengo el expediente físico, propongo las pruebas que considere convenientes para que se debate, para que se realice el debate. Si el fiscal por algún motivo no ofreció pruebas, o la defensa, estoy hablando en el transcurso de los 14 años que llevo en el tribunal, ¿no? Hubo un caso que, por una cuestión práctica, ninguna de las partes ofreció pruebas. El tribunal, el presidente va a decir qué pruebas considera relevante y se va a fijar
día y hora de inicio de audiencia de debate para que las partes realicen ese debate. Bueno, una vez que las partes ofrecen pruebas, el presidente, reitero, fija fecha de audiencia de debate. Una vez que llegamos al día del debate, ahí se inicia el presidente. Acá quiero destacar también una cuestión. En todas las causas va a estar el tribunal, es decir, los tres jueces. Los tres jueces van a estar presentes. Porque hago esta salvedad, porque el nuevo sistema tiene un régimen distinto. Bueno, estando los tres jueces presentes con un juez que preside este debate, se declara abierto el debate y primero se produce la lectura del requerimiento de elevación de la causa a juicio y luego el presidente declara abierto el debate. En esa oportunidad que se declara abierto el debate, el artículo 401 del Código Procesal Penal viejo establece que las partes van a poder, bajo pena de caducidad, plantear las nulidades o excepciones que consideren adecuadas y también cuestiones respecto a pruebas, testigos. ¿Cómo es en la práctica? Habló de lo que es en la cuarta circunscripción, y esta es la oportunidad, tanto para el fiscal como para la defensa, para plantear nulidades. Se plantea nulidad, incluso el fiscal a veces cuestiones que el fiscal de primer grado, omitió o hubo contradicción en algunas entre el requerimiento de elevación y la declaración de imputado, afectando el principio de congruencia. Entonces el propio fiscal del tribunal oral plantea la nulidad del requerimiento, del requerimiento y todos los actos consecuentes. A veces, y la mayoría de las veces, es la defensa. Y si el tribunal considera que hay una nulidad que afecta el derecho de defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, o el debido proceso legal, entonces el tribunal va a dictar la nulidad del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio y de sus actos consecuentes, que sean consecuentes en base a esa nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ni bien se abrió el debate, se declaró la nulidad. La causa vuelve a instrucción para que esa nulidad sea subsanada. Esos errores que han sido advertidos por el tribunal y que así lo ha resuelto, sea subsanado. Para que, siempre que no haya prescripción de por medio, vuelva a juicio subsanado estos errores y se pueda realizar un debate con todas las garantías de calidad del debido proceso. Bueno, supongamos que... ¿Por qué destaco esto? Porque con el nuevo sistema esto también cambia. Y vamos a analizar unos casos que ahora les quiero comentar. Supongamos que se comienza el debate, obviamente el presidente informa al imputado el hecho que se le impute, las pruebas que hay en su contra. Voy a hacer lo más breve posible porque el objetivo no es desarrollar el código, sino entender el proceso del juicio. El presidente hace saber al imputado el hecho, las pruebas que hay en su contra y la calificación legal del mismo. El imputado tiene derecho a declarar o no, ni bien iniciado el debate o en cualquier momento del debate, y luego se produce la producción de pruebas, siempre comenzando por el Ministerio Público Fiscal, luego por la querella, eventualmente si hay, para concluir con la defensa. Ese es el procedimiento en este sistema procesal. ¿Qué quiero destacar en esta etapa? Que el tribunal tiene amplias facultades de oficio para la producción de pruebas. Si tiene duda de alguna prueba, el tribunal de oficio, eso dice el código, de oficio va a pedir que se produzca esta prueba. Si considera que es necesario producir una nueva prueba, el tribunal lo va a requerir. Incluso el código prevé la reapertura del debate. Es decir, supongamos que ya se produjo todas las pruebas, se clausuró el debate y comenzaron el debate, el tribunal de oficio, reitero, uso mucho este concepto porque quiere decir que el propio tribunal lo puede requerir, de oficio va a pedir la producción de alguna prueba que considere relevante. Esto destaco porque con el nuevo sistema esto no se puede realizar. Esto ya no es así. En cambio, con este sistema procesal, el tribunal el que tiene el interés de que esto avance y de que se clarifiquen algunas cuestiones que pueda llegar a tener duda para obtener la verdad real. Concluido este periodo, voy a mirar la hora para mantenerme dentro de mis márgenes. Concluido este periodo probatorio, se clausura el periodo probatorio. Ahí se procede a los alegatos, comenzando por el fiscal, la querella y la defensa.
En los alegatos, ustedes saben que las partes van a hacer sus pretensiones, y el tribunal se va a retirar a deliberar y a leer un veredicto. Va a leer un veredicto que en el término de 5 días, dentro del término de 5 días, como dice el código, se va a proceder a la confección de la sentencia. Y esa sentencia debe ser leída, eso dice el código, debe ser leída para su conocimiento. Bueno, esto es, en resumidas cuentas, cómo es el juicio en el proceso de la ley 2945, es decir, en el Código Procesal Penal Viejo. Bueno, en el nuevo hay muchas cuestiones que cambian y que son muy importantes. Hay otras que son propias del juicio. Y en esto yo quiero destacar que los profesionales se preparen, porque en el nuevo debate, en el nuevo sistema, el debate es oral y público, tal cual es el sistema anterior, pero en esta se hace hincapié en que no se puede leer argumentos, las partes no van a poder. Así que es importante, ni siquiera los jueces, vamos a ver cómo va a dictar el veredicto los jueces. Así que en este sistema cambia un montón de cosas. Vamos a retrotraernos a la etapa de la acusación. No vamos a hablar toda la etapa de investigación porque no es el objeto de esta charla. La acusación, estamos arrancando con la ley 6.518, reitero, sancionado en noviembre del año 2019, y que está vigente para esta circunscripción a partir del 1 de septiembre. Y como dijo el presidente, el doctor Cotelo, tenemos información que a partir del segundo semestre de este año entraría en vigencia en la primera circunscripción judicial. Bueno, vamos a arrancar con el nuevo código. La acusación. ¿Quién hace la acusación? La acusación lo hace el fiscal de investigación. Ya tiene otra denominación y tienen otra organización en el Ministerio Público. Bueno, esta acusación va a contener los datos del imputado, el hecho que se le imputa, la calificación legal, similar al requerimiento de elevación de la causa a juicio, hablando de un detalle preciso, circunstanciado, específico también del hecho, siempre respetando las mismas garantías. Y esta acusación que lo hace el fiscal, una vez que esté concluida, lo tiene que poner, si es que hay figura de querellante, lo tiene que poner en conocimiento del querellante. El querellante, bueno, a ver, puede adherirse a lo del fiscal. Perdón, me olvidé que en la acusación tiene que desarrollarse qué pruebas tuvo en cuenta el fiscal para realizar la acusación, tanto prueba de cargo como descargo. Es decir, el fundamento, la motivación de esa pieza procesal. Esa pieza es escrita, eso también es importante. El querellante puede adherirse a esa acusación o bien puede presentar una acusación distinta, que inclusive puede agregar hechos que propuso al fiscal en su legajo de investigación y este no lo aceptó. Entonces, una vez concluido esto, el fiscal presenta esa acusación a la oficina judicial. Si hay querellante, también presenta con la querella. Bueno, esto es importante porque ahí aparece un nuevo actor en este proceso penal, que es la oficina judicial. Fíjense que en qué momento en el sistema anterior terminaba la intervención del fiscal de instrucción, del juez de instrucción, y comenzaba la intervención del tribunal oral. Y fíjense la diferencia de en qué momento comienza en este nuevo proceso. Bueno, seguimos entonces con la acusación. La acusación es presentada a la oficina judicial. La oficina judicial va a emplazar a la defensa por el término de 10 días, notificando esta acusación y las pruebas que existen en su contra, para que en este término que la defensa puede pedir una prórroga, siempre fundado, ¿no es cierto? Y en ese momento puede presentar un pedido de suspensión de juicio a prueba, de mediación o de conciliación. Esto lo hacen ante el fiscal para que sea tratado en la audiencia de control de acusación. Bueno, yo lo que quiero destacar en este nuevo sistema, que estas propuestas se realizan en esta oportunidad o anterior. Cuando vamos pasando, como dijo el doctor Panseri en una de la exposición, este nuevo proceso es un camino con puertas. A medida que se van cerrando las puertas,
ya no se puede volver para atrás. Es decir, si no aprovechamos esta oportunidad para pedir una suspensión de juicio a prueba, una conciliación o una mediación, ya no podemos, en lo sucesivo, ya no se puede volver a pedir. Fíjense que con el sistema anterior nosotros en el tribunal, hasta el momento de los alegatos, permitíamos que se presente un pedido de suspensión de juicio a prueba. Lo sustanciábamos y eventualmente, si había criterio favorable y el tribunal así lo admitía, se concedía la suspensión de juicio a prueba. Bueno, esto en este nuevo sistema ya no existe más esa posibilidad. Ahí es el momento para pedir una suspensión de juicio a prueba, una conciliación o una mediación. Bueno, pasamos el emplazamiento a la defensa, entonces, y la oficina judicial va a llamar a una audiencia de control de la acusación. ¿Quién hace ese control de la acusación? Lo hace el juez de garantía. En el interior, acá en Paso de los Libres, tenemos 2 jueces de garantía que van trabajando por turnos, una semana cada uno, para que entiendan cómo se está trabajando. Obviamente que en Corrientes entiendo que va a ser otra organización, mucho más compleja por la cantidad de jueces que hay. Pero se le asigna al juez que está en turno, la oficina judicial asigna al juez, el juez de garantía que está en turno, y se realiza esa audiencia de control de la acusación. Primero se va a tratar, en esa audiencia se va a tratar, obviamente van a estar las partes presentes, ¿no? ¿Qué característica es? Así a grandes rasgos, la audiencia es en una sala de audiencia, como bien lo denomina el nombre, se graba, es grabada, y todo verbal. Resalto esto porque los profesionales tienen que estar preparados, y sé que el doctor Nenda está trabajando mucho en su clase para explicar cómo se realiza esta audiencia y cómo tienen que encarar esa fundamentación, que reitero, es verbal, lo que no se dice en el momento, ya pasó la oportunidad. Bueno, estamos en la audiencia de control de la acusación. Primero se va a tratar si hubo alguno de estos 3 pedidos de la defensa. Si no hubo, en ese momento la defensa puede plantear las excepciones o nulidades que no ha planteado anteriormente. Reitero, las nulidades que son planteadas no pueden, si ya son rechazadas, no pueden volver a plantearse. Que antes se podía plantear todas las veces y la instancia que se presentaba. En este momento, en estas circunstancias, no. Se va a plantear las excepciones y nulidades y toda la cuestión que consideren conveniente. En ese momento se puede plantear o acordar con el fiscal un procedimiento de juicio abreviado, parcial o total. Esto es muy importante porque es una herramienta útil, que sé que en la justicia federal se trabaja mucho. Nosotros acá en el tribunal hemos tenido un solo caso, si no me equivoco, un solo caso de juicio abreviado, total. Sé que en etapa con el sistema anterior, ¿no? Que aplicamos una causa con expediente, o sea, con la ley anterior, pero que aplicamos a este instituto. Sé que el fiscal de investigación de acá, los 2 fiscales, tanto el doctor Sotelo como el doctor Casco y los jueces de garantía, Aldaz e Insaurralde, están trabajando bien con este instituto. Obviamente que siempre hay la discusión porque cada uno tiene, digo, entre fiscal y defensa, cada uno tira para sus propios intereses o lo que considera adecuado al caso. Pero sé que se trabaja con los juicios abreviados. Y esto es importante porque es una forma de descomprimir, una forma alternativa de concluir la causa y evitar que la causa vaya a juicio. Quiero mencionar un caso que a nosotros nos tocó, que tengo conocimiento que no me acuerdo específicamente qué tipo de delito era, pero la defensa y la fiscalía y la defensa hablaron por un juicio abreviado, conviniendo una pena de 6 años. Obviamente que a la defensa no le gustó, decidió ir a juicio, y en juicio, un juicio que yo presidí, un juicio unipersonal, la defensa logró, de alguna manera, obviamente que se declaró la responsabilidad penal y la culpabilidad del imputado, pero logró que la pena sea de 5 años, porque hizo valer en la audiencia, en la segunda parte de la audiencia, que ahora vamos a ver en qué consiste eso, hizo valer cuestiones a favor del imputado. Entonces eso hizo que la pena de 6 años, que también pidió el fiscal en el debate, yo le baje a 5 porque tuve en cuenta una cuestión de
de arrepentimiento, siempre valorando el artículo 40 y 41 del Código Penal, de que estaba estudiando, de que tenía visitas religiosas, es decir, un montón de factores que a mí me llevaron a bajar la pena. Fíjense que en ese caso la defensa hizo un buen trabajo en el sentido de que un arreglo por 6 años en un debate lo ganó, por decirlo de alguna manera, porque sacó una pena de 5 años. Obviamente que no siempre pasa eso. Puede pasar que si no hacen un acuerdo adecuado en un juicio abreviado, puede llegar a tener una pena mucho más alta en un debate. Bueno, no nos vamos a quedar a eso, simplemente quería hacer ese comentario de un caso concreto que se nos presentó. Bueno, me olvidé comentarle que la acusación que hace el fiscal, este nuevo sistema prevé el hecho de que se haga una acusación alternativa. Es decir, tiene una acusación principal con una calificación jurídica, pero también puede llegar a aplicar una acusación alternativa a ese hecho. Lo mismo tiene la facultad de la querella. Porque esto es importante y se dio un caso, que ahora lo vamos a analizar de Goya, donde el magistrado le hace ver de que no acusó como correspondía y a su vez tampoco hubo una acusación alternativa como para analizar esas circunstancias. Bueno, en esa audiencia de control de la acusación, el juez va a resolver todas las pretensiones que se hagan. Supongamos que no se llega a ningún medio alternativo o se plantea alguna nulidad que no se haya planteado anteriormente y el juez rechaza. Entonces, el proceso continúa. Una vez que el juez resuelve en esa audiencia de control de acusación, va a emplazar a las partes para que ofrezcan pruebas. El juez va a emplazar por 10 días a las partes para que ofrezcan pruebas y a su vez para que elijan la integración del tribunal, en el caso de que sea uno de los supuestos que se pueda elegir tribunal. En este nuevo sistema cambia, por eso yo hice mención a que en el sistema anterior siempre tenía que actuar el tribunal colegiado en el caso del tribunal oral, no estamos hablando de un juez correccional. Bueno, en ese momento entonces cuando resuelve la audiencia de control de acusación, el juez va a emplazar a las partes para que ofrezcan pruebas y a su vez elija la integración del tribunal si es que correspondiera. Bueno, luego de eso las partes van a ofrecer sus pruebas. En este sentido, si tiene algunas pruebas las presentarán, si hay que requerir informe en algún lugar, invocarán para que sea requerido, y van a ofrecer la lista de testigos. En esto la innovación sería, bueno, que se puede presentar los datos del testigo por correo, por teléfono, es decir, todo este sistema moderno de comunicación que hoy tenemos. Se puede presentar la lista de testigos. Bueno, una vez que se presenten los testigos, se va a realizar una audiencia. La oficina judicial va a fijar una audiencia para el control de estas pruebas. Las partes van a convenir que cada uno va a ofrecer sus pruebas, digamos. Y las partes van a convenir qué pruebas van a necesitar cada uno para la realización de la audiencia. Si hay controversia, el juez va a decidir si es conveniente, si hay utilidad y pertinencia en esas pruebas, o si no va a rechazar. Obviamente que esa prueba rechazada después puede ser invocada por las partes en la etapa reclusiva. Pero el juez va a admitir o va a rechazar de acuerdo a la pertinencia de las pruebas. Nosotros, para mencionar un caso, hemos tenido un caso que la fiscal ofreció 15 testigos para la audiencia para probar un hecho. Y la defensa nos opuso y tuvimos que realizar una audiencia con este testigo cuando creo que lo más conveniente era citar 5 o 6 testigos, pero el juez de garantía, yo lo hablé después de eso con el juez y me dice, mira, si las partes no se oponen, yo no tengo inconveniente ninguna, pero si hay un conflicto, este es el sistema adversarial, si hay un conflicto, ahí recién el juez de garantía va a decidir si es admitida o no la prueba. Pero como ahí no hubo ningún tipo de conflicto, cada una de las partes presentó sus pruebas, el juez admitió todas las pruebas. Ahí yo entiendo que puede haber una discrepancia doctrinaria en esa modalidad. Pero bueno, esto simplemente como comentario de los casos que se nos fueron presentando. Se admiten las pruebas, o sea, una vez que están admitidas todas las pruebas, a ver.
la oficina judicial nuevamente va a fijar fecha de audiencia. Acá quiero destacar que en los casos de flagrancia, por ejemplo, puede ser una audiencia unificada, la de control de la acusación y la de ofrecimiento de pruebas, obviamente notificando a las partes. Ahí el juez, luego de esta audiencia de control de pruebas, estamos hablando siempre del juez de garantía, luego de esta audiencia de control de pruebas, dicta el auto de apertura a juicio oral. El juez de garantía, reitero, luego de haber ofrecido las pruebas a las partes, que el juez haya controlado cada una de las partes, no controlado las pruebas, sino que si hay controversia en cuanto a las pruebas que ofrecen, el juez de garantía va a decir si es conveniente o no, de acuerdo a la utilidad de la pertinencia y el razonamiento que él mismo haga, ¿no? Bueno, luego el juez tiene 5 días, dicta el auto de apertura a juicio oral. Ese auto de apertura a juicio oral surtirá los efectos del artículo 67, inciso D del Código Procesal Penal, es decir, el que interrumpe el curso de la prescripción para el delito. Es importante por este motivo. Y este auto de apertura, ¿qué debe contener? La integración del tribunal, los datos personales de las partes, los datos de las partes, el hecho, la calificación, si hay alguna calificación alternativa, y las pruebas que se ofrecieron y que fueron admitidas. Esta decisión jurisdiccional, esta decisión del juez de garantía, este auto de apertura, es lo único que le llega al juez de juicio. Es lo único que le llega al juez de juicio para que inicie el debate. Fíjense la gran diferencia que hay. Todavía seguimos en etapa del juez de garantía. Ya discutimos todo el tema de qué prueba se va a ofrecer, se va a presentar, y seguimos en etapa del juez de garantía. Y ahí recién se va a fijar, a través de la oficina judicial, el juez o el tribunal que va a intervenir y quién va a presidir, para que se inicie el debate, y el juez solo va a tener ese auto de apertura. Totalmente distinto, como era el sistema anterior, que estamos hablando que una vez que el juez de instrucción dictaba el decreto de elevación, ya todo el expediente iba al tribunal. Y ahí recién comenzaba el ofrecimiento de pruebas ya en el tribunal. En este caso no, sigue en el juzgado de garantía, sigue a través del juzgado de garantía, que dicta este auto de apertura a juicio oral. Bueno, ¿cómo se integra el tribunal? Esta es una de las grandes innovaciones que tiene, y yo creo que le da mucha celeridad y está funcionando en esta cuarta circunscripción. El tribunal, el artículo 306 dice que va a ser integrado por un solo juez en los siguientes casos. En los delitos de acción privada, aquellos que afectan el honor, en los delitos que tienen sola pena de multa e inhabilitación, y en los delitos de acción pública, cuya pena no exceda los 6 años. En estos casos, siempre va a intervenir un juez unipersonal. ¿Cómo se va haciendo? La oficina judicial va sorteando con un sistema de compensación de causas. Por ejemplo, hay una causa para juicio y se sortea entre los 3 jueces que integramos el tribunal de juicio. Me toca a mí la primera causa, bueno, la próxima causa con juez unipersonal van a estar mis otros 2 colegas, se va a sortear entre ellos 2. Y el que salga sorteado a la siguiente causa va a ser directamente asignado al que no le tocó ninguna tarea. Es el sistema de compensación. Entiendo que eso es lo que va a funcionar para la primera circunscripción, sin perjuicio de que ellos van a tener más jueces de juicio, ¿no es cierto? Pero de esa manera se nos asigna a través de la oficina judicial el legajo, la causa a cada uno de los jueces. Dijimos que en esos 3 supuestos interviene un juez. También en las causas cuyo delito vayan de 6 a 15 años, también interviene un juez, salvo que el imputado elija que sea a través del tribunal colegiado. Ahí lo que vamos a destacar es que si hay concurso de delito, siempre no se toma como concurso, sino en forma individual, que ninguno de los delitos exceda el monto fijado de 6 o de 15 años. Y a su vez, supongamos que sean varios imputados, si uno de ellos elige la integración colegiada, ya
afecta a lo demás, va a ser un tribunal colegiado. Y en aquellos delitos, sí, lo más severo, que tengan penas mayores a 15 años, la integración del tribunal va a ser siempre colegiada. También, por más que sea integrado en forma colegiada, también se va sorteando la presidencia a través de la oficina judicial. Es decir, los jueces de juicio solamente reciben las notificaciones del legajo que ingresó, el sorteo del juez que se realizó y el auto de apertura. Con eso se inicia el debate. Normalmente estamos iniciando el debate con 3, 4 hojas, que es el auto de apertura, y más una hoja que es la organización de cómo se va a realizar la audiencia. Fíjense la diferencia de lo que era antes, que comenzábamos con 2, 3, 4, 5 cuerpos de expediente, 200 hojas cada uno, estamos hablando de 800.000 hojas. La mayoría eran notificaciones, cédula, traslado de otro, bueno, esas son las bondades de este nuevo sistema que nos permite trabajar con lo específicamente importante. Bueno, una vez que tenemos cómo se integra el tribunal y si el imputado eligió un tribunal colegiado, también quiero destacar que la ley habla del juicio por jurado, pero obviamente que eso es un largo camino que recorrer, y bueno, ustedes ahí en la primera conclusión están más al tanto. Creo que a corto plazo o a mediano plazo lo veo difícil de la implementación en esta provincia. Una vez que se asigna a los jueces, se va a citar a las partes al juicio. Bueno, ¿quién organiza el juicio? La oficina judicial. La oficina judicial es la que se encarga de organizar los días, obviamente que coordina la gente con los jueces. La oficina judicial es la que va a determinar qué día se va a realizar, en cuántas audiencias. ¿Cómo van a ser esas audiencias? El código dice que tienen que ser consecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Un día a otro. Un día continúa el día siguiente. Solo admite las excepciones, los famosos 10 días de suspensión, en casos excepcionales, en caso de enfermedad, en caso de que no se pueda producir una prueba y no se pueda realizar otra cosa. Es decir, las audiencias deben ser consecutivas. Y yo quiero destacar cómo está trabajando, y sé que en todas las jurisdicciones son así. Las audiencias con el nuevo sistema comienzan a la hora indicada. Las audiencias están fijadas a las 8 y 8 y 4, está comenzando tarde esa audiencia. Les digo porque es un cambio cultural que hay con el nuevo sistema, que en la primera circunscripción van a tener que adaptarse. Las audiencias comienzan el diario señalada y son consecutivas, es decir, comienza el lunes, sigue el martes, sigue el miércoles, hasta concluir con ese debate. Bueno, y esto está funcionando muy bien y realmente no hay ninguna cuestión para trabajar. Y tengo entendido que en las otras jurisdicciones también funcionan así. ¿Cómo dividimos el juicio? El juicio se divide en 2 etapas. El código prevé que una primera etapa que sea de determinar la responsabilidad penal, la existencia del hecho, la responsabilidad penal y la calificación jurídica, o sea, la culpabilidad de esta persona. Eso por una etapa. Y una segunda etapa, o sea, otro juicio que debe realizarse dentro del plazo de 3 días de que se determinó la responsabilidad penal, para determinar la pena, la modalidad de cumplimiento y el lugar de cumplimiento de esa pena que se dispuso, siempre y cuando estamos hablando de una sentencia condenatoria, porque obviamente que en esta primera etapa lo que vamos a discutir es si se condena o se absuelve al imputado. Si se condena, se declara la responsabilidad penal y la culpabilidad del imputado. Bueno, después el código habla de la inmediación, de la posibilidad de integrar el tribunal en otros lugares. Todo eso creo que son cuestiones que nos generan mayor discusión. También habla de la publicidad. Se permite el ingreso al público, eso creo que no cambia mucho. Lo que cambia es que los menores de 16 años pueden ingresar acompañado mayor que responda. También habla de la parte de la prensa. Es importante eso porque los debates son orales y públicos, y lo importante es que estén presentes, la gente pueda ver la actuación, y eso receptó la actuación del procurador, y eso receptó este nuevo código. En caso de que no haya lugar físico para la cantidad de personas que quieran ingresar, bueno, se va a priorizar a las familiares de las partes y a la prensa.
Si hay prensa, se va a informar, ¿no es cierto?, a las partes, la presencia de la prensa. Y en eso habla el código de que se puede permitir inclusive poner el sistema de transmisión en caso de que no se puede dar la información que tenga, ¿no es cierto?, para la transmisión. Esto, la publicidad, creo que se resaltó todos los principios constitucionales, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma que debe realizarse la audiencia. En esto no hay mayores discusiones. Bueno, salvo las excepciones, bueno, que haya que cuidar por algún motivo la identidad o la seguridad de algún testigo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, continuando con el debate. La dirección del debate y el poder de disciplina lo tiene el presidente del debate, si es un órgano colegiado o si es el unipersonal, el juez que le tocó designar. En eso no difiere mucho. Sí establece el hecho de que puede limitar temporalmente a las partes para que no se extiendan. De acuerdo a la complejidad de la causa, lo único que establece es que tiene que ser igualitario. Si le da 20 minutos para que hable el fiscal, también 20 minutos para que hable la defensa. En eso no hay mayores inconvenientes. Vamos a llegar a la apertura del juicio oral. Una vez que ya tenemos todo organizado, deberá señalar el artículo 322, el nuevo Código Procesal Penal, habla de la apertura del juicio oral. Y ahí, a ver, permítame leer textualmente. Constituido el tribunal, el artículo 322 dice, el día y hora indicado para el inicio de la audiencia de debate, el presidente declarará abierto el juicio y advertirá al imputado sobre la importancia y significado de lo que va a suceder. Inmediatamente cederá la palabra al fiscal y a la querella para que en ese orden expliquen el contenido de su acusación, los hechos que pretenden probar, las pruebas que producirán para probarlo y la calificación legal que invoca. Luego se invitará al defensor a presentar su caso. No se admitirá la lectura de la acusación ni la defensa. Eso es lo que le decía. No se permite la lectura de nada, salvo refresca memoria o ayudas que tengamos, pero no se puede leer memoriales. ¿Por qué hago hincapié en este artículo? Y lo leí textualmente, porque ahí comenzamos el debate. El día y hora señalada de la audiencia, el presidente del tribunal o del juicio unipersonal, o el juez que esté asignado al juicio unipersonal, va a dar por iniciado el debate y va a dar las palabras al fiscal y a la querella eventualmente si hay, para que inicien su acusación, que digan qué hechos quieren probar, qué hechos vienen a acusar, qué calificación legal hay y qué pruebas tienen para sostener esa acusación. Lo mismo va a hacer la querella y la defensa va a presentar su caso, que en la práctica las defensas generalmente no me ha pasado que no quieren hacer ese alegato de apertura, simplemente van a estar a lo resuelto de lo que decía en la audiencia. Entiendo que es una decisión personal que creo que, como es una herramienta que tiene la defensa, tendrían que aprovecharlo un poco más. Bueno, ¿por qué destaco esto? Porque acuérdense cómo arrancábamos en el sistema anterior. En el sistema anterior, ¿qué decía el código? El primer artículo que yo les mencioné decía el 401. Inmediatamente abierto el debate, estoy hablando del código anterior, las partes podrán presentar, bajo pena de caducidad, las excepciones y nulidades. Y ahí aprovechaban todo para plantear excepciones y nulidades con el sistema. Bueno, este sistema, fíjense, que arranca totalmente distinto. Arranca totalmente, no hay oportunidad de plantear excepciones y nulidades. Comienza el debate, fiscal presente su acusación. Quiero hacer mención a una cuestión de las nulidades, porque acá quiero entrar a analizar unos casos, lo que dice el código con respecto a las nulidades. Las nulidades que se produzcan en etapa de juicio no puede retrotraerse a la etapa de investigación. Lo dice expresamente. Quiero decirle el artículo para que tengan presente. Es el artículo 137 del nuevo código. En la tercera parte dice: si una nulidad por violación de una garantía establecida a favor del imputado se declarase en la etapa de juicio, el procedimiento no podrá retrotraerse a la etapa de investigación. ¿Ven lo importante que es esto? Ahí no se puede plantear nulidad y si es que hay, no puede volver a la etapa de investigación. Y el artículo 142 habla de nuevos planteos de nulidades, que dice, si hubiese rechazado un planteo de nulidad de una defensa, el mismo no podrá ser reiterado. Es decir, no se pueden plantear nulidades que ya se planteó en otra etapa y que se ha rechazado. Destaco esto y
En la teoría, esto es perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque se supone que llegó limpio procesalmente hablando, ¿no? El legajo, y no hay ninguna discusión, más que entremos a debate. Bueno, yo quiero destacar e invito a los magistrados que me están acompañando, si por ahí quieren explicarlo mejor que yo, porque los conocen y sé de la capacidad de cada uno de ellos. Tres casos que tengo consideración en base a esta circunstancia que les digo. Los casos yo los di a la comisión para que lo transmitan a ustedes, y en caso si alguno no lo tiene, pídanle por favor al presidente de la comisión que le pase, porque son casos muy interesantes. Uno es de Mercedes, donde el juez unipersonal Troncoso resolvió una cuestión planteada, y dos son de Goya. Uno donde el doctor Carvajal y también tuvo un planteo en una causa, y otro donde el doctor Carbone. Son tres causas que todo esto que yo le vengo explicando de cómo tiene que ser, en teoría muy lindo, pero cuando se da la práctica, ¿cómo resolvemos? Vamos a entrar, o por lo menos voy a hacer un análisis superficial de cada uno de los casos, por eso reitero, si alguno de los magistrados quiere intervenir, sería un honor para mí aclarar algunas cuestiones. El primer caso es un caso de Mercedes, un caso, en realidad, el caso es de Curuzú, pero por competencia, obviamente, lo hizo el juez unipersonal, el doctor Jorge Alberto Troncoso, en el legajo judicial 156/2. Legajo de investigación número 1344/20. Ustedes saben que hay distintos números, porque uno es legajo de investigación que maneja el Ministerio Público Fiscal y el otro es legajo de la Oficina Judicial. Este legajo 156 es la sentencia número 27, para que los que tienen, por favor, léanlo, que no tiene desperdicio en ninguna de estas tres sentencias. Es la sentencia número 27 del año 21, de fecha 23 de junio del año 2021. A ver, para no extenderme tanto en el tiempo, ¿qué dice esta sentencia? ¿Qué pasó en esta causa? En esta causa se le imputaba a una persona de Curuzú, que era un funcionario policial, voy a tratar de presentar el caso. El funcionario policial se va a un lugar donde denuncian una situación, el que está atrás de la camioneta baja al funcionario policial y empieza a agredir y lesionar a una persona, a un ciudadano. Entonces, estamos en presencia de lesiones leves, agravados por la condición de funcionario público. El policía le pegó a una persona, así lisa y llanamente. Pero ¿qué pasó? Obviamente que se hizo la investigación. Que la particularidad de este caso es que el hecho sucedió el 25 de diciembre, 25 de diciembre del año 2020 a las 23:30 horas. ¿Qué pasó? La denuncia se realizó el 26 de diciembre, creo que a las 1:30 horas, y ahí, entonces, eso produjo confusión en la investigación. Tanto la formalización de la imputación como la acusación tenía como fecha de producción del hecho el 26 de diciembre del año 2020, a las 11:30 horas. Y cuando comienza el juicio, para cuando el fiscal tiene que hacer su acusación, ese artículo que le leí hoy, ¿qué sucede? La fiscal agarra rápido de que hubo un problema ante la investigación. Se puso fecha 26. Entonces dice, no, el hecho fue el 25 de diciembre, y ahí presenta su caso. La defensa, que estuvo muy atenta, que dijo, no señor, a nosotros en la etapa de investigación nos imputaron un delito el 26 de diciembre. No el 25 como está diciendo hoy la señora fiscal. Eso es muy importante, que cada una de las partes, los abogados, estén atentos, porque este principio es adversarial. El juez va a decidir cuando hay una contradicción, una colisión de intereses, y el juez lo hizo saber en su fundamento. Y ahí se planteó la cuestión. El abogado dijo, no señor, acá hay una afectación al principio de congruencia, porque nosotros nos defendimos de un hecho el 26 de diciembre, nos están imputando un hecho del 26 de diciembre, y acá me vienen a acusar del 25, yo tengo mi testigo, todos son mis testigos, vamos a producir las pruebas, y ahí también se dio la particularidad, fíjense, de que, como yo le decía, no se puede retrotraer etapas, solo el juez de juicio solo tiene conocimiento del auto
de apertura a juicio. Solo no tiene conocimiento de la acusación ni de la formalización de la imputación, lo que se produzca ya en la primera etapa de la investigación. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí se planteó una gran discusión. La defensa dice, yo ofrecí a fulano y a fulano como testigo en la audiencia de control de acusación. Yo ofrecí a estos dos testigos y no figura acá en el auto de apertura. La fiscal, consciente que esos dos testigos fueron ofrecidos. Fíjense, son cuestiones que se presentan a diario, no digo a diario, pero que se dan en la práctica tribunalicia y que se van a dar, les puedo asegurar, en la ciudad de Corrientes. Entonces, ¿qué dijo con acierto el juez de juicio? Acá tenía un problema. Estamos hablando de dos testigos que ustedes me están diciendo que ofreció la defensa, pero la fiscal está consintiendo que se ofreció, pero no está en el auto. Entonces, fueron a ver el video, que eso no está previsto en el código, fueron a ver el video de esta audiencia y vieron que sí, que tenía razón la defensa. Acuérdense que hay un principio de buena fe procesal que rige todo el proceso. Bueno, y tenía razón la defensa, había ofrecido dos testigos que no estaban en el auto de apertura. Entonces el juez con buen criterio aceptó esos dos testigos. Bueno, la fiscal también quiso incorporar una prueba documental, no tengo bien presente, pero que no se había admitido y tuvieron que ir a ver nuevamente. O sea, fíjense las cuestiones que se plantean, por más que queramos separar la etapa de investigación de la etapa de juicio, se dio esta situación y fueron a ver nuevamente la audiencia y no se había ofrecido eso. O sea, en este caso, creo que con el aval de la fiscal, lo que se hizo fue a mirar la audiencia y se permitió que estos testigos declarasen. Obviamente que si la fiscal se hubiese opuesto, si decía, no, estos testigos no fueron ofrecidos, o yo no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo que se ofreció a estos testigos, ahí hubiésemos tenido un grave problema, porque si el juez rechaza, se está afectando el derecho de defensa del imputado, si rechaza estos testigos. Pero bueno, simplemente para que vean las situaciones que se van planteando en el interior, en los distintos tribunales. Y para completar, en los alegatos finales, la fiscal se produjeron todas las pruebas, ¿no? Se produjeron las pruebas testimoniales ofrecidas, se incorporaron todas las documentales, instrumentales que fueron ofrecidas. Por ahí me llama la atención que se incorporó como prueba las audiencias, la audiencia de formalización de la imputación y la audiencia de acusación, que entiendo que son decisiones jurisdiccionales, pero yo no sé si eso fue ofrecido ahí en la audiencia por este inconveniente que tuvieron o no. O sea, desconozco esta situación. La fiscal... Se muteó, doctor. A ver, ahí, perdón, se silenció mi micrófono. Bueno, la fiscal calificó el hecho como lesiones leves en exceso de legítima defensa. Bueno, el juez le hizo algunas observaciones y en definitiva, ¿qué decidió el juez? Declaró la nulidad de la acusación respecto al hecho que venía a juicio y absolvió de culpa y cargo al imputado. Fíjense que eso tal vez con el sistema anterior se hubiese subsanado mandando instrucción de que se corrija ese error en cuanto a las fechas. ¿Por qué? Porque la defensa pudo probar que el día... ¿Otra vez? Ahí, perdón, no sé qué. Fíjense por favor los chicos de la comisión porque... Disculpe, doctor. No, está bien, yo no estoy tocando nada. En ese caso se declaró la nulidad de la acusación y se absolvió al imputado. Listo, se terminó la cuestión. Fíjense cómo funcionó el sistema nuevo en esta casa. Ahora, quiero hacer comentario de la sentencia unipersonal número 16 de Goya, de fecha 25 de octubre del año 2021. Esta sentencia lo dictó el juez Ricardo Diego Carvajal.
también acá se le planteó al doctor una serie de cuestiones muy particulares. A ver, vamos a ubicarnos en el hecho. Este hecho era un hecho que comprendía dos delitos. Una persona que amenaza a su pareja, y a su vez incumple una orden judicial de acercamiento, expedida por la jueza subrogante de familia de Goya. Bueno, pero ¿qué pasó? En el auto de elevación, en la pieza que hace el juez de garantía, en el auto de elevación, no figuraba la mitad del hecho. Es decir, estamos hablando de un hecho que comprende toda etapa. Yo destaco lo trascendente para que entendamos, ¿no?, la cuestión que quiero analizar. Figuraba solamente el hecho de que esta persona estaba notificada de una decisión del juzgado de familia y a su vez incumplió porque se acercó. Y la amenaza no estaba relatada. En eso la fiscal rápido quiere, o el fiscal quiere agregar ese texto. Dice, bueno, no, fue un error involuntario, vamos a agregar. Obviamente que la defensa se opuso, porque lo importante es la autoapertura y no se puede modificar la plataforma fáctica del hecho que viene a juicio, y el juez resolvió, ya inclusive ante un intento del fiscal de querer ampliar la acusación, le dijo no. El juez ya le dijo que no se podía ampliar la acusación, y entendió que por la vía de ampliación de acusación no podía solucionar ese problema. Entonces se hizo el debate con todas las pruebas ofrecidas por las partes. El Ministerio Público Fiscal realizó todas sus argumentaciones, y la defensa aprovechó esta omisión para resaltar que solamente había un delito. Creo que el juez, con acertado criterio, lo que resolvió fue la nulidad. Obviamente se había planteado la nulidad de esas partes que no figuraba, el hecho no figuraba, pero sí estaba en la acusación. Y el fiscal decía, pero eso está en la audiencia de formalización de la imputación y está en la acusación, que hace el fiscal. El hecho está bien relatado, lo que pasa es que no llegó bien a juicio, se omitió. La fiscal, a ver, permítanme usar el término que dijo la fiscal. La fiscal habló de un error involuntario. Obviamente que la defensa, omisión involuntaria, dijo la defensa. Obviamente, y que es un error subsanable. Que dijo la defensa, rápido de reflejo, que esto es una acusación insustentable. Bueno, ahí se produjo el debate. Creo que el juez realmente hizo una correcta valoración y analizó todo lo que es el principio de congruencia, citando doctrina de la Corte, del Superior Tribunal, doctrina como Chariadía. Realmente hay un trabajo importante en esta sentencia también, que reitero, ya están transmitidas todas estas sentencias, me gustaría que por favor la lean, la vean. No vamos a tener tiempo como para hacer un análisis completo de la sentencia, pero el juez, analizando este principio de congruencia, de que no se puede condenar por algo que no vino, porque se afectó, él resolvió, en el punto primero de su sentencia, declarar la nulidad parcial de la autoapertura a juicio en lo atinente al delito de amenaza, conforme a los fundamentos que expresó, y citó la audiencia inveniente de lo que se realizó. Y en segundo lugar, sí, hace lugar a la acusación fiscal y condena al imputado a la pena de 8 meses de prisión. Por lo tanto, fíjense en este nuevo sistema, reitero, porque lo que yo quiero es que vean cómo funciona el hecho de que si llega a juicio de una manera, y no podemos retrotraer etapas, Si hay posibilidad de subsanar, el código prevé los errores, meramente errores se pueden subsanar, pero estas cuestiones que afectan el derecho de defensa y que las defensas eventualmente fueron oportunos en su planteo,
oponiéndose, obviamente que el juez resolvió, y fíjense que estas causas concluyeron con una sentencia, en este caso absolutoria, o sea, la nulidad para el primer delito, y sí condenatoria para el segundo, porque estaba aprobado el hecho de la prohibición de acercamiento que tenía, la notificación que ya tenía, y que la persona se acercó ese día y esa hora a ese lugar, incumpliendo con la orden judicial. Así que me parece muy adecuada la sentencia, y reitero que está interesante como para que lo vean. Y una tercera sentencia que me gustaría que lo analicemos, que esta Doctor, sentencia lo dictó. ¿Sí? doctor, ¿le Sí, puedo, perdón. antes de que se vaya de este caso, ¿le puedo hacer una consulta rapidita? Ese error estaba en el acta, en el auto de apertura, el error de que no se había completado la acusación, de que estaba incompleta la acusación. En Claro, el auto de apertura. sí. Pero, ¿y eso acaso no lo hace el juez? ¿Por qué sería responsabilidad del fiscal? No es el juez el que hace el acta de apertura. El auto de apertura lo hace el juez de garantía. No estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando del proceso. Acá no destacamos responsabilidad de nadie, simplemente digo de cómo se puede plantear. Ajá, sí. Lo que pasa es que no, y por eso me quedé colgada, porque lo voy siguiendo. Ajá. Pero ¿qué es lo que permite abrir el juicio? El auto de apertura es la única pieza procesal, reitero, de la que cuenta el juez de juicio para iniciar el debate. No tiene conocimiento de la acusación ni de la formalización de la imputación. Así que, o sea esa que es la acusación estaba incompleta entonces. La acusación estaba incompleta entonces. Por eso el juez que realiza el acta de apertura lo hizo incompleto, sería entonces. Claro, sí, la acusación estaba en el auto de apertura, el hecho no estaba relatado completo. Hubo un error en la redacción del hecho. Si bien calificaba por los dos delitos que venía, evidentemente un error involuntario que no se copió o no se transcribió la parte del primer hecho, no se describía la amenaza. Seguramente habrá sido tres textos. No conocemos porque eso está, reitero, eso está en la acusación y está en la formalización de la imputación, que nosotros, como juez de juicio, y el doctor Carvajal, que fue el autor de esta sentencia, no lo tuvo en conocimiento. Igual, reitero, lo importante es el auto de apertura. A partir de ahí se arranca y las partes hacen sus pretensiones con esa pieza procesal. Por eso yo destaco que si viene bien, perfecto, todo funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando hay inconvenientes? Y estos se plantearon y yo estoy dando como ejemplo para que vean cómo resolvieron cada uno de los magistrados. Hicieron realmente una jugada maradoniana, por decirlo de alguna manera, para resolver cuestiones que el código no está previsto, pero que es claro de que no se puede retrotraer. Eso sí, entonces el resultado indefectiblemente fue la absolución. Sí, gracias, Doc. No, cómo no. Vamos a seguir con el debate, con el análisis. No me quiero extender mucho, porque también quiero dar la oportunidad que una colega a usted explique el tema de la querella. Una sentencia del doctor Jorge Carbone, que es juez de juicio también de la ciudad de Goya. En su sentencia, la sentencia número 17, de fecha 5 de noviembre del año 2021. Esta sentencia, a ver, ¿qué sucedió en esta causa? Esta causa era un hecho donde hay una pareja, obviamente también con situación conflictiva, donde la persona entra al domicilio. La acusación era que entraba al domicilio rompiendo la ventana, la mujer se va a esconder en una pieza y luego sale por otra puerta hacia la vía pública pidiendo auxilio. Entonces hubo un delito de daño y violación de domicilio en este hecho. Perdón, estoy escuchando conversaciones de atrás. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sucedió en este caso? El defensor, que es un prestigioso profesional de la ciudad de Corrientes, uno de los codefensores,
Atacó de entrada la investigación preliminar, dijo que era nulo porque estaba mal la investigación, se hizo mal el acta, todo. Bueno, yo le digo, reitero, lean las 3 sentencias porque están muy, muy bien desarrolladas. Atacó la etapa de investigación, es decir, estaba mal el acta, está mal esto, siempre cuestionando la etapa de investigación. Y también cuestionó que el hecho, perdón, me omití de decirlo, que el hecho haya venido como en contexto de violencia de género. Eso también es otra de las grandes discusiones que hubo, que si bien no es una cuestión procesal, pero creo que puede servir como comentario, digamos, de qué es lo que se resolvió. Obviamente que el fiscal en este caso se opuso al planteo de la defensa, y ahí tuvo un criterio acertado de decir, no, esto ya es una cuestión de, estamos en la etapa de juicio, el imputado tuvo otra defensa, pero que no ha planteado estas mismas cuestiones, digamos, de manera tal que ya no es momento de plantearlas. Y el juez, con criterio acertado también, entiendo, así lo resolvió, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente. Este es un proceso de puertas, ya lo que no se planteó, no se puede volver a plantear. Y si cuestiones que han sucedido en la etapa de investigación, esa era la oportunidad procesal para plantearla. Entonces, el juez, el doctor Carbone, rechazó el planteo de la defensa. Después, obviamente que se produjo las pruebas, los testigos que ofrecieron cada uno, ingresaron las pruebas documentales e instrumentales, y esencialmente creo que no va a la parte procesal, pero sí me interesa porque es algo que nos puede ser útil para todos. La defensa atacó que no toda discusión de pareja o nuestra situación consiste en tema de violencia de género. El juez, también muy acertado, ¿qué es lo que hizo? Tuvo por reconocido el hecho, no el hecho del daño, pero sí el hecho de la violación de domicilio, por lo tanto tuvo por acreditado el hecho, lo condenó por la violación de domicilio, y a su vez ordenó que esta sentencia sea inscripta en el Superior Tribunal en la oficina correspondiente de sentencia de violencia de género, que eso lo dispuso el Superior Tribunal en el acuerdo número 14/20, en el punto 7 de la sentencia, el juez dispuso que sea inscripta esta sentencia. Evidentemente, yo a eso no tuve acceso, evidentemente la defensa hizo el planteo atacando esta cuestión, recurriendo en casación al Superior Tribunal, y ya no es materia de análisis, pero el Superior Tribunal resolvió confirmando la sentencia. Hizo un buen análisis de lo que es el análisis de la perspectiva de género. No necesariamente, el doctor Chaín, el primer votante en esa sentencia, no necesariamente tenemos que estar en figuras como el artículo 80, inciso primero, 411, que habla de, en caso de contexto de violencia de género, o que remiten a las lesiones a este tipo de situaciones, sino que lo que se hace es ver con una perspectiva de género, avalando lo dicho por el juez de garantías y confirmando la sentencia. Y hace un buen análisis de la perspectiva de género, del análisis de esta perspectiva. Por eso les recomiendo también, creo que también les pasé esta sentencia número 36 del 23 de marzo de este año. Es una sentencia reciente del Superior Tribunal de Justicia. Reitero, confirmando lo dispuesto por el juez de juicio, el doctor Carbone. Bueno, es decir, no sé si fui lo más claro posible en el análisis de la sentencia. O sea, el debate de las pruebas creo que no era el eje central, sino las circunstancias que se presentaron y cómo cada uno de estos jueces de juicio resolvieron la situación. Esto es importante que tengan en cuenta porque es totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados con el viejo código. Bueno, a ver, estoy avanzando mucho con mi tiempo. Quería destacar algunas cuestiones.
nosotros dijimos que el debate se realiza en 2 etapas. La primera etapa donde se termina la responsabilidad. En esta etapa, que es muy importante para la defensa, ¿por qué? Bueno, a ver, para avanzar, nos habíamos quedado, a ver, quiero ubicarme en el tiempo que me puede quedar en este nuevo sistema dijimos que el juez, el día y hora señalado a la audiencia, le advierte al imputado que esté atento a la trascendencia de lo que va a suceder en la audiencia. Le da la palabra al fiscal para que presente su caso, lo mismo la querella y la defensa para que presente su caso, su teoría del caso. En esto cada uno va a hacer sus pretensiones. Luego se va a producir las pruebas, que en eso no hay mayores inconvenientes, las pruebas ya ofrecidas oportunamente, desaparece todo lo que es de oficio por el tribunal, eso, olvídense, se puede producir nuevas pruebas, pero cuando es algo revelador, dice el código revelador, o de una prueba que haya dudas sobre su veracidad, se puede pedir como prueba nueva, pero solo en esas 2 circunstancias. Si no, se tienen que producir las pruebas que fueron oportunamente producidas. Bueno, luego de producir todas las pruebas, las partes, el imputado puede declarar en cualquier momento del debate, eso está claro, eso no hay ningún tipo de discusión al respecto. Luego las partes van a emitir sus conclusiones finales, su alegato final, en eso no cambia el sistema anterior. Si los alegatos, cada uno va a transmitir su pretensión, el hecho que se tiene muy acreditado, como fundamento y qué es lo que pide, si pide pena o no. Lo único que cambia en este nuevo sistema es que en caso de que el fiscal no pida pena, o tampoco la querella, el juez no puede condenar. Es aplicación a los fallos Fraticelli, etcétera, de la Corte Suprema que ya veníamos aplicando, pero en este caso lo dice concretamente el código. A su vez, si el fiscal acusa por una calificación y es admitida por la defensa, el tribunal tampoco puede modificar esta calificación, sin perjuicio de que pueda dejar a salvo su criterio. Bueno, una vez que terminan los alegatos, el tribunal se retira a deliberar. Ahí levanta la sesión y informa en qué momento va a venir a dictar su veredicto. En causas complejas tiene hasta 3 días, pero normalmente, y nosotros lo hacemos, en 20 minutos volvemos y se dicta el veredicto. A ver, ahí se va a determinar la responsabilidad penal, el hecho que se tiene probado, la participación del imputado y cuál es la calificación, la responsabilidad penal del mismo. Y luego se va a fijar dentro de los 3 días una nueva audiencia donde las partes pueden ofrecer otras pruebas, pero ya solamente para determinar la pena. A ver, voy resumiendo porque avancé mucho en el horario. En esta nueva audiencia, supongamos que el imputado puede haber sido absuelto, supongamos que se declaró su responsabilidad penal, entonces se hace esa segunda etapa donde las partes pueden ofrecer pruebas. Y yo en el caso que tuve, como le dije, bueno, ya se declaró la responsabilidad penal y bueno, la defensa presentó algunos testigos que venían a hablar bien de su cliente y todas las bondades que tenía esta nueva etapa de su vida, digamos, privada de su libertad. Y se admitió y pudo lograr, en el caso que yo estoy mencionando, pudo lograr una pena un poco menor a la pretendida por el fiscal. De manera tal que es importante también la defensa estar atenta. Bueno, si ya se declaró la responsabilidad, en esta segunda etapa no vamos a discutir si es culpable o no es culpable. Ya está declarada la responsabilidad. Lo que vamos a discutir es qué pena se va a aplicar. Qué pena se va a aplicar, qué modalidad va a ser, si es de prisión, y el lugar de cumplimiento. El fiscal tiene que pedir eso. El fiscal tiene que pedir, esto es muy importante, y el tribunal va a resolver. Obviamente que la defensa puede pedir que sea de una medida menos gravosa con la forma de cumplimiento. Pero una vez que se declara la responsabilidad, si la persona está en libertad, el fiscal va a pedir, y en ese momento, inmediatamente que el tribunal dicta el veredicto, va a ordenar la detención de esta persona. Esto es muy importante para que prevean a sus clientes de que en caso de que sea una sentencia adversa, ya va a ser inmediatamente detenido, distinto al sistema anterior que tenía la etapa recursiva, en este caso también tiene la etapa recursiva, pero si tenía una excarcelación concedida, anteriormente se mantenía. En este caso no. En este caso, si viene en libertad o viene con una medida de coerción menos gravosa, pero el fiscal pide la detención, el tribunal va a resolver inmediatamente eso cuando se declare la responsabilidad. Bueno,
No me quiero, realmente hay muchas cosas para destacar en este nuevo sistema. Por ejemplo, en el anterior sistema hablaba de la confección del acta bajo pena de nulidad. En este caso también vamos a tener un acta, pero solamente va a ser para determinar cómo se van realizando las audiencias y va a ser todo grabado en el sistema audiovisual. Y obviamente que ya ese acta ya no va a afectar la validez del procedimiento como sí sucedía en el sistema anterior. Tiene que haber una correlación entre la acusación y la sentencia, eso es uno de los casos que vimos, la sentencia debe ser redactada por cada uno de los magistrados que pueda adherirse como era el sistema anterior, y los requisitos de las sentencias son los mismos. Bueno, quiero ir resumiendo porque no quiero dejarle tiempo a la colega que va a explicar, fue la primera que tuvo un juicio como querellante, que también se ofreció para participar y contar su experiencia. Mientras tanto yo voy a leer las preguntas, y bueno, después lo analizaremos si queda alguna cuestión a que podamos debatir. Muchas gracias. Doctor Renaefe. Sí. La colega Bueno, va a poner su experiencia en la sí, está querella. presente la doctora Leticia Abraham. Dale. Está presente la doctora Leticia Abraham, abogada litigante de la Cuarta Circunscripción. Sí, doctor, estoy presente. Buenísimo, doc. Te cedemos entonces a usted la palabra. Sí, fuerte y claro. Bueno, yo en primer lugar voy a agradecer la invitación y el hecho de estar acá hoy. Voy a destacar que yo fui la primer querellante en un caso que tuvo mucha resonancia bajo este nuevo ordenamiento procesal, que es el caso Infram, y que se encuentra en el portal del Poder Judicial. Voy a contar mi experiencia personal que tuve y primero me voy a detener en los dos tipos de querella que prevé nuestro ordenamiento procesal, las cuales son, en primer lugar, la querella adhesiva y en segundo lugar, la querella autónoma. El artículo 107 del Código Procesal Penal dice que todas las víctimas de delitos de acción pública podrán ejercer la acción como querellante y actuar conjuntamente Hola, doctora Leticia. Hola, ¿se escucha? Se escucha bien, Juanpi, ella se quedó sin audio, me parece. Ah, perfecto. Vamos a esperarle un minutito a ver si puede. A ver, mientras que la recuperamos la doctora, ahí estaban mirando las preguntas. La mayoría de las preguntas esencialmente tienen interés con los casos que yo he analizado y que, como le dije anteriormente, yo ya le facilité a la comisión. Son 3 sentencias, específicamente me habían preguntado la de Goya, evidentemente despertó mucho interés y realmente fueron sentencias bien desarrolladas, con situaciones que se plantearon excepcional, ¿no? La sentencia, a ver, esperen que encuentre el numerito. La sentencia número 17, la de Goya,
el 5 de noviembre del 2021. Esta es la que dictó el doctor Carbone. Esa creo que es la que me pidieron. Fíjense, pues le reitero, no tiene desperdicio la sentencia. Podemos coincidir o no. ¿Cómo se puede subsanar? Es otra la pregunta. Bueno, ahí está la astucia de los funcionarios judiciales de que planteen cómo subsanar. Es decir, evidentemente, en estas situaciones, tanto en la de Curuzú como en la de Goya, no se pudo subsanar, porque la Fiscalía, les puedo asegurar, lean los fallos, lean, la Fiscalía intentaron, fundamentaron, la pelearon, pero la respuesta de los jueces fueron no, y no fue, ojo, no fue una respuesta antojadiza, fue en base a todo esto que estamos analizando, de las nulidades, de las etapas, de las oportunidades, y de qué es lo que se tiene en cuenta en el juicio. Tengan en cuenta que todo lo que es investigación, eso no son pruebas, son indicios que van a ser aportados a un juicio para que valgan como pruebas. Así que cambia totalmente el enfoque del proceso, ¿no? Y bueno, evidentemente estos tipos de circunstancias que se dieron no pudieron tener solución. Les puedo asegurar que en Corrientes van a tener de esta y de distintas situaciones. Nosotros acá en la jurisdicción no hemos tenido mayores inconvenientes. Por ahí lo particular de lo que es lo debate, reitero, es que los abogados defensores no quieren hacer el alegato de apertura, pero bueno, es un derecho y yo creo que por ahí deberían utilizarlo con mayor ímpetu, ¿no? Otra cosita que me gustaría resaltar, o sea, hay cuestiones que los requisitos de la sentencia es lo mismo que el sistema anterior. Hay, por ejemplo, quiero destacar que lo que ha suscitado inconveniente en el interior es el tema del juicio de menores. Ustedes saben que el Superior Tribunal había dispuesto por acuerdo, y bueno, en el famoso anexo número 5, en el sistema anterior, en la ley 2945, en el Código Procesal Penal Viejo, dijo que cuando un menor de edad sometido a un proceso, ya ha cumplido la mayoría de edad, pero cometió el hecho siendo menor, es decir, en los términos de la ley 2278, la de minoridad, con su modificatoria, establece que, en el artículo 4, que cuando son menores de edad al momento de cometer el hecho, pues ya han sido, son mayores de edad al momento que son sometidos al proceso, podrá aplicarse la pena a la tentativa, como dice la ley de minoridad. Esto se planteaba inconveniente porque el tribunal en su momento, el tribunal oral penal, juzgaba a los menores y le aplicaba pena. Esto en un caso llegó a la Corte y que fue lo que generó que el Superior Tribunal disponga que todos los casos donde intervenga el menor, que ya son mayores de edad al momento, el Tribunal Oral Penal va a declarar la responsabilidad penal del menor y el juez de menor, que en ese caso podría ser uno de los jueces de instrucción de acá, porque eran jueces de instrucción correccional y menores, es el que debe determinar la pena, que puede ser, reitero, puede no aplicar pena, puede aplicar la pena reducida tentativa o no. Eso es la facultad que tiene el juez de acuerdo al legajo tutelar que va a analizar. En este nuevo sistema, y creo que hay unas cuantas cuestiones que este código nos permiten analizar para mejorar, que es el hecho de que no están previstos. Por ejemplo, las audiencias deben ser consecutivas y si son más de 20 dice que va a haber un cuarto juez que va a estar en el debate. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a lo que diga la Ley Orgánica de Administración, en la forma que diga la Ley Orgánica de Administración de Justicia, todavía es una herramienta que no tenemos. A su vez, cuando hablamos de menores, que es lo que yo les digo, nos remite a la normativa de minoridad, que se está trabajando, pero todavía no lo tenemos. Entonces, acá se presentó en nuestra ciudad un gran debate de los menores víctimas en conflicto con la ley penal, quiénes son los que deben intervenir. ¿Quiénes son los que deben intervenir? Y a su vez, si el juez de juicio va a ser el mismo que, acuérdense que acá nosotros en el nuevo sistema dividimos el juicio en dos etapas, que declarando la responsabilidad penal y luego aplicando la pena. Bueno, ¿quién va a aplicar la pena en este nuevo código si el imputado era menor de edad al momento de cometer los hechos? Bueno, tuvimos distintas discusiones entre los distintos colegas, ¿no? Que tuvo que ser zanjada nuevamente la cuestión a través de la intervención del Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia dictó la resolución número 127, quiero que lo tengan en cuenta, esto para el interior les va a servir,
la resolución número 127 del 18 de marzo del año 2022. ¿Qué dijo en esta resolución? Informo la parte resolutiva. Hacer saber a la Coordinadora General de las Oficinas Judiciales Penales que el Tribunal de Juicio se integrará con los jueces de juicio de la primera etapa de responsabilidad y por el juez de familia, niñez y adolescencia, o con competencia en familia, niñez o adolescencia, quien actuará en resguardo del principio de especialidad como juez unipersonal en la segunda etapa del juicio, si existiere declaración de responsabilidad conforme al inciso 1 del artículo 4 de la ley 22.278 que yo le hice mención, y fundará motivadamente su voto en exclusividad con respecto al niño, niña o adolescente. Y a su vez, recomendaba que puede conectarse presencial o virtual en esta primera etapa de la responsabilidad del juez de familia. Y si bien no lo dice en la parte resolutiva, pero sí lo dice en los considerandos, que serán los jueces de garantía los que van a intervenir en los casos donde hay menores en conflicto con la ley penal. Es decir, se zanja la discusión de que si es el juez de garantía o el juez de familia. Esto, obviamente, estas circunstancias se dan en el interior porque no tenemos jueces menores como tenemos corriente, y reitero, no tenemos una normativa con respecto a los menores en conflicto con la ley penal. De esta manera se zanjó la discusión en esta jurisdicción, y vamos a comenzar un debate donde el imputado era menor de edad al momento de cometer el hecho, ya es mayor de edad en ese momento, donde el tribunal está imputado de delitos graves, de homicidio, de manera tal que va a intervenir el tribunal colegiado, y ya está convocada la jueza de familia para que escuche la audiencia, y a su vez, en caso de que se declare la responsabilidad penal, sea ella sola, unipersonal, dice la resolución del superior, la que va a determinar si corresponde a una aplicación de pena, y en ese caso, si es positivo, de cuánto el monto de la pena. Bueno, quiero llegar hasta ahí, le dejo a la doctora para que pueda concluir si su conexión le permite. Sí, doctor, disculpen, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora, se escucha. Bueno, disculpen la conexión que tuve, que se me cortó la conexión. Seguimos. Yo estaba hablando de los dos tipos de querella, de la querella adhesiva, que es la que yo interpuse, y de la querella autónoma. La querella adhesiva, como yo lo había mencionado, el artículo 109, concede a las víctimas de delitos de acción pública el derecho de ejercer la acción penal por medio de la querella, conjuntamente con el fiscal, y autónomamente en los casos que prevé nuestro ordenamiento legal. El artículo 108 establece los requisitos de la querella, y acá voy a hacer una salvedad que es importante. Esa querella se va a presentar por escrito, personalmente, por mandatario especial, siempre con asistencia letrada, con copias para cada querellado. Se va a indicar el hecho, los imputados. Y acá viene una pregunta que a mí me surgió en su momento. Imagínense que el código para la cuarta comienza a aplicarse en septiembre del año 2021. Yo me constituyo querellante fines de diciembre. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, se le escucha, doctora. Perfecto. Me constituyo querellante en el mes de diciembre. Entonces, mi pregunta era, ¿dónde presento esa querella? El código no lo dice. Hoy ya no tenemos más la mesa de entrada del juzgado de instrucción. ¿Y dónde presento esa querella? Obviamente, miedo porque era la primera querella y nadie sabía. Yo creo que nosotros somos los pioneros. A mí me tocó trabajar en ese momento con el doctor Soto, hoy se encuentra fallecido. Entonces estudiábamos el tema hasta que un día surgió de que el artículo 366 dice que la querella autónoma se va a presentar en la oficina judicial. Y efectivamente presenté en la fiscalía y bueno, era el lugar correcto. Ahí la fiscalía procedió a hacer el traslado,
al imputado que se hallaba detenido y bueno, surgió la aplicación y ahí continuamos con el procedimiento. El procedimiento ya, la investigación estaba iniciada. Luego les voy a comentar que hasta cuándo la oportunidad para querellar, hasta cuándo tengo tiempo. Y voy a poder querellar hasta que esté abierta la etapa preparatoria. Eso es importante también. Este nuevo código también hace mención al desistimiento por parte del querellante en forma expresa y en forma tácita. El artículo 110 dice que el querellante podrá en forma expresa desistir de la querella. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en la fiscalía, ante el fiscal en forma escrita, o ante el juez en una audiencia, en el desarrollo de la audiencia donde va a desistir. En su caso, el fiscal o el juez lo va a apartar al querellante y él va a quedar obligado al pago de las costas, que es su intervención causal. Ahí estamos hablando del desistimiento expreso. Ahora vamos a hablar del desistimiento tácito, que legisla el artículo 111 del Código de nuestro mismo ordenamiento, donde ¿cuándo se va a considerar que hay un desistimiento tácito? Ejemplo, no asiste a la audiencia de control de acusación, a la audiencia de admisión de prueba, a la audiencia de debate, no formula sus conclusiones, no formulare acusación cuando correspondiere, no asistiere a algún medio probatorio cuya intervención para su producción sea necesaria, la presencia del mismo. En el caso de incomparecencia, él deberá acreditar, obviamente, cuando alegue su justa causa. Bueno, ya tenemos entonces los requisitos, la formalidad, la oportunidad, desistimiento, y ahora me voy a ir porque me está pasando, esto es ahora actualmente, con una querella que he presentado, y no voy a decir, me voy a reservar el caso, donde vean ustedes de que la calificación provisoria que efectúa la Fiscalía es un delito de homicidio simple. La querella dice, señor fiscal, la querella considera que existe un homicidio simple agravado por el uso de arma en su pena y ofrece las pruebas correspondientes porque de las pruebas puede surgir que exista el delito de portación de armas. Efectivamente, se presenta la querella. Eso me olvidé de decir que cuando la querella se presenta, la Fiscalía efectúa un control de legalidad. Y si observare algún error u omisión, en el término de 3 días, el querellante deberá subsanar, obviamente, y si no lo rechaza, se lo tiene por apartado. Bueno, en este caso particular, la querella nueva que he presentado, se me tuvo admitida por parte querellante, yo interpongo la querella por otro delito más agravado, obviamente como lo relaté, y indudablemente el fiscal observó y amplió la formalización de la imputación. La querella ofreció las pruebas, se produjo pruebas, entre ellas surgió efectivamente de que el imputado también se le atribuyó el delito de portación de arma, porque de una de las pruebas que ofreció la querella surgió que el imputado no tenía licencia de usuario y bueno, estaba obviamente configurado el delito de portación de armas. Entonces también se formaliza la imputación. Esto es en cuanto a esta querella nueva. En la querella que
me trae hoy como primer querellante, yo en su oportunidad me he adherido a todas las evidencias recolectadas por la Fiscalía. Todas las evidencias. Las pruebas recolectadas por la querella se van a... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Y doctora, lo único que tienen que apagar el audio. ¿Ahí? Ahora sí, sí, a usted se la Perfecto. escucha bien, había otro audio abierto, por eso. Perfecto. Bueno, entonces todas las pruebas, me quedé ahí, todas las pruebas recabadas por la querella, se van a incorporar al legajo de investigación del fiscal. Obviamente estamos hablando de que el querellante podrá solicitar la modificación o ampliación de la formalización de la imputación. Si el fiscal no estuviera de acuerdo, tiene 3 días el querellante de ser notificado para solicitar la revisión al fiscal general, quien deberá resolver en el término de 3 días. Si hay acuerdo del fiscales, obviamente va a tener su oportunidad de plantearlo en el caso del artículo 296, cuando se le corrige el traslado de la acusación. También el querellante podrá, se aplica el mismo proceso anteriormente, de ampliar, considerar de que existen otras personas que han participado en el hecho, también lo puede ser. Puede ampliar, puede solicitar la ampliación de la formalización de la imputación. Ahora pasamos, una vez que dijimos eso, vamos a pasar al artículo 296 y le voy a contar también mi experiencia con respecto a ese artículo. Una vez que el fiscal acusa, como lo mencionó el doctor Fleita, se le va a correr a la querella traslado por el término de 10 días. La querella puede adherirse a esa acusación o puede presentar una querella autónoma. Incluso puede proponer una querella alternativa. Yo, en el caso Infran, me adherí a esa acusación. Después, obviamente, me va a venir el control de la acusación, que lo voy a contar muy por arriba, porque el doctor Fleita ya ha comentado, ya ha detenido. El fiscal y la querella lo que van a hacer en la audiencia de control de la acusación es explicar el contenido de las acusaciones. Yo les cuento que en estas audiencias, mi experiencia personal, cada audiencia era un miedo porque era todo nuevo. Imagínense que uno venía del código viejo para nosotros, no se le podía preguntar a ningún colega porque era la primera audiencia de control de acusación conmigo. Entonces, yo ahí tuve el placer y destaco y lo agradezco. Ahí ya llego a la audiencia de control de acusación y admisión de prueba al doctor Sotelo, que para mí era algo sumamente novedoso y destaco la experiencia de Facundo porque fue extraordinario trabajar con él. Bueno, finalmente nosotros hemos llegado al juicio. Ya no llego con Facundo, llego con la doctora Elena, muerta de miedo, indudablemente, porque era algo sumamente novedoso, era un aprendizaje, era algo muy nuevo. Entonces, como yo siempre me adherí a la acusación, el artículo 322 dice, como lo dijo el doctor Fleita, el presidente da apertura al debate en el día y la hora señalada y le va a ceder la palabra al fiscal, a la querella y a la defensa en ese orden. Entonces mi pregunta era, si yo me adhería a la acusación, me parecía reiterativa también formular acusación, si estaba adherida a la acusación del fiscal. No, efectivamente, las dos partes, fiscal y querella, deben
exponer los alegatos de apertura. ¿Qué significa eso? Que van a explicar el contenido de la acusación, los hechos que quieren probar y las pruebas y la calificación que estimen las partes. Luego de ahí se va a producir el debate. Imagínense como lo contó el doctor Fleita, y esto es mi experiencia personal. En el debate llegan las pruebas limpias. Los jueces no hacen nada, escuchan a las partes. Ya no es como antes, ahora es otro código, un código muy ágil, un código muy práctico. Por eso debemos estar atentos porque controlar la incorporación de las pruebas, porque ahora cambió el sistema. Es un juicio muy práctico. Bueno, pasamos esa etapa juntamente con la doctora Elena, que hemos trabajado también en equipo. Yo tuve la suerte de trabajar con 3 fiscales que he trabajado en equipo. Yo siempre digo de que la querella adhesiva es caminar con el fiscal, porque yo me apoyé en los fiscales, el fiscal se apoya en la querella, o sea, es un trabajo en equipo, justamente. Bueno, como lo explicó el doctor Fleita, el debate tiene dos momentos predominantes, donde si se considera oportuno, tenemos los alegatos de finales, donde sí, de parte fiscal, querella y defensa alegan sobre las pruebas, formulan sus conclusiones. Luego, si sostuvieron sus acusaciones, fiscal y la querella van a solicitar la pena que estimen conveniente. Y acá me voy a detener también, porque en el caso Infran, vean ustedes de que nosotros llegamos con un imputado por un delito de homicidio simple en libertad. Y ustedes se preguntarán cómo llegamos a libertad con un aberrante delito. Sí, porque la prisión preventiva se le otorgó por el término de 90 días. Después, antes del cese, nosotros hemos solicitado con el doctor Soto la ampliación, el Tribunal de Revisión nos denegó y bueno, llegamos a juicio con el imputado libre, en libertad, sin ninguna medida de coerción. Yo siempre digo, como yo, como ustedes, como cualquier persona. Entonces, en esa audiencia, cuando nosotros hicimos los alegatos finales, ambos, fiscal y querella, sostienen sus acusaciones y seguidamente solicitan la pena y piden que la aplicación de la medida de coerción, prisión preventiva, en la comisaría primera de la ciudad de Montecasero. El tribunal pasa a deliberar el tiempo textual que dijo el doctor Fleita, 15 o 20 minutos. Lo declara responsable penalmente al imputado. Fija una audiencia de merituación de pena. En esa audiencia, nosotros antes habíamos solicitado, antes de pasar a declarar la pena que hemos solicitado fiscal y querella, fue la pena de 16 años de prisión. Bueno, se lo declara responsable al imputado y se fija en el término de 3 días la audiencia de meritación de pena. Obviamente ahí nosotros exponemos, nuestro alegato expone fiscal, expone querella, defensa, en ese orden, exponemos condiciones atenuantes, agravantes y solicitamos la condena, con accesorias legales y costas. Efectivamente, el caso termina donde el Tribunal Oral Penal lo condena al imputado por la pena solicitada por la Fiscalía y la querella. Así termina ese caso. Yo creo que la experiencia, está de más decirlo, fue hermosa, muy linda a nivel personal. Ahí no terminó, me olvidé.
Después, la defensa interpone recurso de casación. Imagínense, recurso de casación, fiscal y querella contestan, todo se hace en forma oral y ante los ministros. También otros miedos, qué sé yo, primera intervención, también con todo, fue extraordinario porque la sentencia se confirmó y fue condenado a los 16 años de prisión. Así terminó el caso Infran, que ustedes lo pueden ver en el portal del Poder Judicial. Y bueno, eso es con respecto a la querella adhesiva. Con respecto a la querella autónoma, aclaro que yo todavía no me constituí en querellante autónomo. La querella autónoma tiene algunas diferencias puntuales con respecto a la querella adhesiva. La querella autónoma, nosotros vamos a ver que la víctima de un delito de acción pública tiene el derecho de constituirse en querellante en determinados casos bajo las reglas de los delitos de acción privada. Y una de las diferencias que vamos a notar es que esta querella se va a presentar en la oficina judicial. Esta querella se va a presentar también por escrito, con tantas copias, con copia para cada querellado. ¿En qué caso se presentará? O sea, cuando hablamos de una querella autónoma. Y vamos a hablar de una querella autónoma en los casos de criterios de oportunidad, cuando el fiscal considera que dispone de la acción, casos de archivos. Lo voy a contar muy someramente, atento a la hora. Casos de archivo de legajos, sobreseimiento. En esos casos, en todos los casos con el mismo procedimiento, se le notifica a la víctima, el fiscal notifica a la víctima dentro de los 3 días podrá solicitar la revisión ante el fiscal general, y el fiscal general en el término de 5 días va a resolver. Si hay acuerdo de fiscales, la víctima va a quedar habilitada para interponer una querella autónoma. Esa querella autónoma interpuso la querella autónoma y quedó claro que va a proceder en los casos de sobreseimiento, los casos 288, 289, causales sobreseimiento por ausencia de prueba, archivo en legajo, criterios de disponibilidad, artículo 33, inciso A, B, C y D. El mismo procedimiento se va a aplicar. En esos casos, esa querella, como yo lo mencioné anteriormente, se va a presentar ante la oficina judicial, va a entender el mismo juez que ya entendió en el proceso, y el fiscal va a entregarlo a la oficina judicial, va a entregarle el legajo de investigación, registros, documentos y todo lo que creyere conveniente. Eso es el tema que a mí me tocaba. Sí. Y destaco, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Sí. Está bien. Bueno, yo le quería, en eso me olvidé de decirle, también estuve siempre muy acompañada, y destaco eso. Acá nosotros en Montecasero tenemos una fundación, que es la Fundación Melito Rosbaco, y que en todo el juicio de Infran estuvo presente, siempre estuvo muy presente, y en esta nueva querella, que yo no puedo dar el nombre todavía, también está acompañando a las víctimas. En esta querella que estoy haciendo, se están produciendo las pruebas, así que, bueno, estamos en la preparatoria, ni siquiera pasamos a la acusación. También es un homicidio simple, pero yo creo que mi experiencia como primer querellante fue hermosa y es algo que yo no creo que me voy a olvidar nunca. Si ustedes
O sea, a mí me parece que me gusta actuar más como creyente, como defensa. No he actuado, no he llegado a juicio, no he actuado, pero me parece que la figura del creyente hoy, con esta nueva legislación, con este nuevo ordenamiento procesal, es muy novedoso. El código es muy práctico. El juicio es, como dijo el doctor Fleita, así de simple. Lo que las partes no piden, los jueces no pueden hacer nada de oficio. Ya no podemos hoy. Si el fiscal, eso también dijo el doctor Fleita y voy a reiterar, si el fiscal no acusa, el tribunal va a absolver al imputado, salvo que la querella acuse, obviamente. Pero vuelvo a repetir, un código muy práctico, ágil, procesos muy cortos. Yo para contarles, le cuento que el caso de Infram, en 10 meses, con pandemia, con doble confort, con todo, nosotros en 10 meses teníamos resuelto, terminado el caso. Imagínense la rapidez de este código. Y además, acá decirlo, yo con toda la gente que he trabajado, con toda una calidad humana tremenda, los 3 fiscales resalto, el Tribunal Oral Penal destaco también, impresionante, porque obviamente les vuelvo a reiterar, era todo nuevo, no había cómo preguntarle a un colega, no había nada. Así que, bueno, esa es mi experiencia personal. Muchas gracias por la invitación y es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. La idea era que pueda transmitir su experiencia en el rol de la querella en esta primera etapa. Yo creo que para cerrar, porque realmente nos fuimos en el tiempo, simplemente quiero destacar que el código es una herramienta ágil, como se dijo, útil, realmente va a solucionar un montón de cuestiones, se van a plantear cuestiones como ya se están planteando, y se van a ir resolviendo de acuerdo a los criterios de cada uno. Tienen que tener en cuenta que a partir de ahora que actuamos como jueces unipersonales, puede llegar a haber distintos criterios que, si bien todo respetando el principio de legalidad, cada uno va a tener su opinión por la impronta misma de los magistrados. Así que yo quiero cerrar esta exposición agradeciéndole a toda la presencia, que lamentablemente el tiempo no da para seguir desarrollando, la última parte tuve que resumir de alguna manera lo que es, tratando de destacar siempre las cuestiones más trascendentes de novedoso en este nuevo sistema. Ustedes tienen en la primera circunscripción tienen un largo camino que recorrer todavía con el doble sistema, con el sistema conclusivo y con el nuevo sistema cuando empiece a regir. Así que bienvenido sea, le agradezco nuevamente al presidente de la Comisión de Jóvenes, al presidente del colegio, al doctor Cotelo por la invitación y este espacio que se nos da para transmitir. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Ustedes ven que la colaboración de nuestra parte brindamos lo mejor posible, así que de ya muchas gracias y de paso invito para el evento de la semana que viene, el próximo jueves, que va a estar el doctor Daniel Insaurralde, que también sin desperdicio para aprovechar esa exposición. Así que bienvenidos a la próxima audiencia prácticamente y los espero. Muchas gracias. No sé si el doctor Renafe quiere manifestar algo de mi parte. Sí, primeramente felicitarlos a usted y a la doctora Abraham por su muy clara exposición, por su didáctica, por saber comprender todos estos temas que a veces son extensos y el horario no nos permite abordar de manera detallada todas las cuestiones, pero han sido totalmente integrativos y muy claros. Así que primero felicitarle y luego agradecerle por esta noble tarea que están realizando con todos nosotros que estamos próximos a la introducción de este nuevo código. También agradecer a la Comisión de Jóvenes que nos acompaña siempre con esta labor, que está en el detrás de escena, arbitrando para que salga todo bien la charla y la conexión de Zoom. Y como bien dijo doctor, el jueves próximo 7 de abril vamos a tener al doctor Daniel Leonardo Insaurralde con el tema de etapas intermedias, las audiencias de control de acusación, audiencias de admisión de prueba y autoapertura juicio oral. Así que gracias por todo
Esperamos volver a vernos el jueves que viene, como usted está presente en todas las charlas, como el doctor Sotelo también, y todos los jueces que nos acompañan, y les deseo una buena semana. Hasta luego. Muchas gracias.